En el tranquilo ambiente del Colegio San Antonio, el profesor Martín Gómez notó algo alarmante. El vientre de una de sus alumnas, Laura Martínez, parecía crecer día tras día. No pudo contener la pregunta que lo atormentaba. Con voz baja, casi en un susurro, le dijo: «Laura, tu vientre, ¿estás embarazada?». La pregunta fue como un peso aplastante para una niña que apenas tenía 7 años. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Martín, con el corazón encogido y la mente llena de náuseas, esperaba una respuesta que disipara sus dudas. Pero no llegó ninguna palabra clara. Laura simplemente bajó la mirada, y eso fue suficiente para que él sintiera que algo estaba profundamente mal. La historia no comenzó en ese momento, sino semanas atrás. Laura siempre había sido una de las alumnas más dulces de la clase. Le encantaba dibujar caballos y soñaba con convertirse en veterinaria. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba de animales. Cuando se unió al grupo, era tímida pero curiosa, siempre dispuesta a aprender. Sin embargo, en el último mes, algo cambió. Laura empezó a llegar a clase en silencio, evitando hablar con sus compañeros y sentándose encorvada, como si quisiera volverse invisible. Mientras los otros niños jugaban, ella prefería quedarse sola, abrazándose a sí misma en un rincón. Lo más preocupante era su vientre, que se volvía cada vez más prominente. No era el tipo de aumento de peso típico en los niños. Al principio, Martín pensó que podría ser una ilusión o un problema pasajero, pero no. El vientre de Laura se veía cada vez más evidente, firme y fuera de lo común. Aquella mañana, durante una lección sobre la familia, pidió a los alumnos que dibujaran a las personas con las que vivían. Todos sacaron sus crayones con entusiasmo, excepto Laura. Ella dibujó 3 figuras: una mujer con cabello largo, una niña pequeña con 2 trenzas, claramente ella misma, y un hombre imponente con ojos oscuros y una sombra en lugar de boca. Martín observó el dibujo con el corazón apesadumbrado. Había algo en esas líneas que hablaba más que 1000 palabras. Antes de que pudiera hablar con ella, escuchó un murmullo desde el pupitre vecino. Laura le susurró algo a una compañera, y aunque Martín no captó las palabras exactas, una frase lo golpeó como una bofetada. Algo sobre su padre. Podría ser que aquel hombre en el dibujo, aquel padre, estuviera relacionado con algo terrible. La idea de un acto atroz contra una niña tan frágil era insoportable, pero Martín no podía ignorarla. Al final de la clase decidió hablar con Laura en privado, en un rincón del aula donde solía conversar con sus alumnos. Buscando las palabras adecuadas, le dijo: «Laura, he notado que tu vientre ha cambiado y que estás más callada últimamente. Estoy preocupado por ti. Quiero hacerte una pregunta importante, pero confío en que me digas la verdad. ¿Estás embarazada?». Laura no respondió, solo rompió en llanto. Ese llanto fue suficiente para confirmar los peores temores de Martín. Había dolor, miedo y tal vez un secreto oscuro que una niña tan pequeña no debería cargar. Cuando terminó el día escolar, los padres comenzaron a llegar para recoger a sus hijos. Entre risas, el sonido de llaves y bocinas, Laura permanecía junto a su mochila, mirando al suelo, sin decir nada. Entonces apareció Clara Rodríguez, su madre, con el cabello recogido y un semblante agotado. Corrió hacia su hija con una sonrisa forzada. «Hola, mi amor». Laura se acercó a ella, en silencio, sin responder. Martín, con cautela, se dirigió a Clara. «Señora Rodríguez, ¿podríamos hablar un momento?». Clara se volvió, sorprendida, y su sonrisa se desvaneció lentamente. «Claro, profesor. ¿Pasa algo?». Martín dudó, buscando las palabras precisas. «He notado algunos cambios en Laura estas últimas semanas. Está más callada, evita interactuar con sus compañeros y también he observado que su vientre está más prominente». Clara frunció el ceño, confundida. Luego soltó una risa nerviosa. «Profesor, con todo respeto, creo que está exagerando. Los niños cambian de humor todo el tiempo. Y lo del vientre, Laura come muchas golosinas y comida rápida. Tal vez sea solo eso, ¿no?».
Martín mantuvo la calma, aunque sentía un nudo en el estómago. Entiendo, señora Rodríguez, pero como maestro es mi deber observar y reportar cualquier cosa que parezca fuera de lo común. Hoy hablé con Laura en privado, con todo el cuidado necesario, y cuando le pregunté si algo andaba mal, ella lloró. Mencionó algo sobre su padre que me preocupó. El rostro de Clara cambió al instante. Su expresión se endureció. ¿Habló con ella a solas?, preguntó, con un tono cortante. Mire, profesor, con todo respeto, Francisco Martínez, su padre, es el mejor hombre que existe. Adora a Laura, la lleva de paseo, juega con ella, le compra todo lo que quiere. No permitiré que nadie insinúe lo contrario. Señora, no estoy diciendo nada contra él, respondió Martín con serenidad. Solo digo que algo podría estar mal. Le sugiero que lleve a Laura al médico para que la examinen. Clara se puso de pie, interrumpiéndolo. Soy su madre y sé lo que es mejor para mi hija. Si necesita un médico, yo la llevaré. Pero usted no tiene derecho a hacer preguntas tan graves ni a inventar historias que podrían asustarla. Martín sintió el calor subirle al rostro, pero respiró hondo y mantuvo la compostura. Créame, señora, lo único que quiero es proteger a Laura. Clara tomó la mano de su hija y, sin decir más, se marchó. Laura, silenciosa, la siguió. Martín se quedó allí, con el corazón apesadumbrado, mientras los últimos padres se dispersaban y las puertas de la escuela se cerraban. Estaba seguro de una cosa. El silencio de Laura gritaba algo que nadie quería escuchar. Esa noche, Martín no pudo dormir. La imagen de Laura, su vientre hinchado y sus lágrimas, no lo dejaba en paz. La reacción de Clara y la mención de Francisco se repetían en su mente como piezas de un rompecabezas incompleto. Al amanecer, tomó una decisión. No era policía, médico ni juez, pero era maestro y tenía un deber. Con mano temblorosa, levantó el teléfono y llamó a la comisaría local. Una voz cansada respondió. Martín explicó la situación y el oficial, con tono calmado, dijo: Escuche, profesor. Entendemos su preocupación, pero sin una denuncia formal o pruebas claras, solo podemos hacer una visita de rutina. Entiendo, respondió Martín, pero por favor vayan. Esa niña necesita ayuda. Tras colgar, llamó al Ministerio de Apoyo Social. Una mujer, Ana López, asesora con más de 15 años de experiencia, escuchó su relato sin interrumpir. Cuando terminó, le preguntó con voz seria: ¿Dice que la niña insinuó algo sobre su padre? Solo dijo que él era la razón, pero no explicó más. Lloró cuando le pregunté si estaba embarazada, respondió Martín. Ana guardó silencio un momento antes de hablar. Profesor Gómez, esto es grave. Tomaré medidas, pero necesito que confíe en que manejaremos esto con cuidado. Martín colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había dado el primer paso, pero sabía que el camino para ayudar a Laura apenas comenzaba. El silencio de Martín Gómez era su manera de proteger a Laura Martínez. La ansiedad que le robaba el sueño lo impulsaba a actuar. Ana López, la asesora del Ministerio de Apoyo Social, le había prometido abrir un protocolo urgente. Cuando Martín supo que las autoridades iniciarían una investigación formal, sintió que una carga pesada se aliviaba de sus hombros. No estaba solo en esta responsabilidad. Esa misma tarde, un patrullero se detuvo frente a la casa de Laura, ubicada en una calle tranquila en un barrio modesto, con aceras estrechas y pocas luces. Dos oficiales bajaron del vehículo y tocaron la puerta. Clara Rodríguez los recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Tras un breve intercambio, Francisco Martínez, el padre de Laura, apareció en la entrada. Martín observaba desde lejos, con los brazos cruzados, sabiendo que esto era solo el comienzo. Los oficiales permanecieron en la casa unos 20 minutos. No hubo ua, no hubo gritos ni esposas, solo un formulario lleno de notas. El reporte oficial fue escueto. Se visitó el domicilio de la menor. Su estado parece estable. No se observan signos evidentes de violencia física por parte de los padres. Niegan cualquier anomalía. Se recomienda seguimiento adicional. La ley era clara. Sin una denuncia formal, una confesión o pruebas concretas, la policía no podía actuar más allá de una visita de rutina. Todo dependía ahora del Ministerio de Apoyo Social.
A la mañana siguiente, a la 1 en punto, los niños corrían al patio del Colegio San Antonio, llenos de energía, gritando y riendo como de costumbre. Martín permanecía inmóvil en la sombra de un pasillo, con la mirada fija en la entrada. Sabía que lo que había hecho esa mañana no sería olvidado. Entonces lo vio. Francisco Martínez avanzaba entre los autos con pasos firmes, vestido con una camisa gris y pantalones formales. Sus ojos eran directos, sin titubeos. Al verlo, Martín se levantó de su asiento, sosteniendo su maletín, preparándose para lo inevitable. Francisco se acercó con voz fuerte y clara. «Profesor Martín, ¿verdad?», dijo, con un tono que destilaba furia contenida. «Tú estás detrás de todo esto, ¿no es así?». Martín intentó mantener la calma. «No entiendo a qué se refiere, señor Martínez». Francisco lo interrumpió, alzando la voz lo suficiente como para atraer miradas. «Tú eres quien empezó a hacer preguntas sobre mi hija, metiendo ideas en su cabeza, hablando con mi esposa. ¿Por qué estás inventando rumores? ¿Quieres humillarnos en las redes sociales y manchar el nombre de mi familia?». «Solo intento proteger a Laura», respondió Martín con serenidad. «Lo que vi en clase me preocupó mucho». Francisco dio un paso adelante, con los ojos encendidos de rabia. «¿Lo que te preocupa? Lo que me preocupa es tu descaro. ¿Cómo te atreves a hacerle preguntas tan graves a una niña y acusarme de algo que no sabes? Revisa tus límites, profesor». Algunos padres se detuvieron y los niños más cercanos se quedaron mirando. Martín, con voz firme pero calmada, respondió: «No estoy acusando a nadie, pero Laura necesita ayuda. Si alguien más lo ve, lo señalaré». Francisco se acercó aún más, su voz cargada de amenaza. «Has cruzado una línea. Te denunciaré, a ti y a este colegio, por difamación y acoso». «Haga lo que considere necesario, señor Martínez», respondió Martín sin perder la compostura. «Pero no fingiré que todo está bien cuando no lo está». Francisco tomó la mano de Laura, que estaba a unos metros, con los ojos fijos en el suelo, inmóvil. Sofía García, la directora, apareció detrás de ellos y con un tono autoritario intervino. «Señor Martínez, por favor, este no es el lugar. Le pido que se calme». Francisco no respondió. Se giró hacia su hija, extendió la mano y dijo: «Vamos, Laura». Sin mirar a su padre, a su maestro ni a nadie más, Laura lo siguió en silencio. Martín permaneció en su lugar, con el corazón apesadumbrado. Clara Rodríguez no había aparecido ese día, pero supo por rumores que estaba furiosa. Francisco le había dicho que Martín lo había humillado frente a todos, y aunque aún no había presentado una denuncia formal, la amenaza era real. Al día siguiente, Clara vistió a Laura con esmero, una blusa blanca de mangas largas, pantalones claros y suaves, y un lazo azul que adornaba su cabello. Intentó disimular su preocupación con una sonrisa. «Vamos, pequeña, hoy iremos al médico», dijo con un tono forzado. Laura respondió con un simple «está bien», una palabra que se había convertido en su única respuesta en los últimos días. Clara no la llevó a un pediatra de renombre ni a una clínica conocida. En cambio, eligió la clínica local San Rafael, un lugar pequeño conocido por su rapidez. Tras media hora de espera, fueron atendidas por el doctor José Pérez, un médico anciano que apenas se movía con agilidad. Clara habló como si ya conociera el diagnóstico. «Doctor, el vientre de mi hija está hinchado desde hace días. Siempre ha tenido problemas para ir al baño. Y creo que podría ser algo psicológico o quizás una alergia. Mi madre tenía intolerancia al gluten. ¿Cree que podría ser eso?». El doctor, sin mostrar mucho interés, asintió. «Podría ser celiaquía o simplemente acumulación de gases, algo común. Si quieres, podemos hacer pruebas, pero en estos casos suelo recomendar una dieta ligera, sin gluten ni lácteos. Si mejora, lo sabremos». Clara sonrió, ocultando su ansiedad. «Sería perfecto si pudiera escribir un informe diciendo que el hinchazón es por una condición médica. Eso me ayudaría mucho. La gente siempre se mete en lo que no le importa». Sin discutir, el doctor redactó un informe breve, sin ordenar imágenes ni análisis de sangre. Clara tomó el papel como si fuera un escudo. No era la respuesta definitiva, pero era algo que podía mostrar. Esa noche, mientras Francisco veía televisión con una bebida en la mano,
Clara se sentó junto a Laura en su habitación. La miró fijamente y le dijo: «Mi amor, cuando vengan esas personas a hablar contigo, di la verdad. Nosotros te queremos. Y aquí no pasa nada malo». Laura miró a su madre con ojos llenos de dolor. «Mamá, me duele», susurró. «Lo sé, pequeña. Es por tu vientre. Pero ya lo estamos solucionando. El doctor dijo que es por la comida. Si dices algo más, podrían llevarte lejos de nosotros. ¿Quieres que te separen de mí?». Laura negó con la cabeza, aterrada. Luego se acostó en su cama en silencio. Clara, en la oscuridad, pensó que había hecho lo correcto, pero en el fondo, sabía que un papel no podía borrar la verdad. El cuerpo de Laura guardaba un secreto que no olvidaría. El martes por la mañana, antes del inicio de las clases, una camioneta sin distintivos se detuvo frente al Colegio San Antonio. Una mujer bajó del vehículo, cabello corto y gris, peinado hacia atrás, con un rostro que reflejaba haber visto lo peor de la vida. Era Ana López, la asesora con casi 20 años de experiencia. Podía Owen el engaño incluso antes de sentarse a hablar. La directora Sofía García la recibió formalmente, ofreciéndole un café que Ana rechazó con cortesía. La condujo a una sala donde Martín Gómez esperaba. Ana, sin sonreír, pero con una mirada amable, se sentó y dijo: «Cuénteme todo, profesor Gómez». Desde el inicio, Martín Gómez respiró profundamente, sin prisas ni miedo, y comenzó a hablar. Contó todo. Los dibujos de Laura Martínez, su silencio, el vientre hinchado, las palabras susurradas que evitaban mencionar la pregunta difícil, las lágrimas, la reacción de su madre, las amenazas de su padre. No ocultó nada. Describió a una niña que antes era alegre y sensible, que soñaba con ser veterinaria, pero que ahora se escondía dentro de sí misma. Ana López, la asesora, tomaba notas rápidamente, observándolo con atención. No lo interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó le hizo una pregunta directa. ¿Cree que Laura está siendo maltratada de manera recurrente? Martín hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No sé con certeza qué está pasando, pero creo que está asustada y necesita ayuda. Eso es suficiente para mí. Ana asintió, cerró su cuaderno y le agradeció. «Hiciste lo correcto al no quedarte callado», dijo antes de salir. Esa misma noche, Ana visitó la casa de la familia Martínez. Clara Rodríguez la recibió con una amabilidad forzada. La casa estaba impecablemente limpia, casi artificial, con un fuerte olor a detergente y el sonido de fondo de una telenovela. Francisco Martínez estaba presente, vestido con una camisa formal, con el rostro tenso y los ojos vigilantes, como si desconfiara de cada palabra que Ana pudiera decir. Con voz clara, Ana comenzó: «Estoy aquí por la situación de Laura. Hemos recibido un reporte oficial y necesitamos entender qué está pasando». Clara dio un paso adelante, con un gesto ensayado. «Mire, todo esto es un malentendido. El profesor Gómez hizo preguntas inapropiadas a mi hija, lo que la puso nerviosa, pero ella está bien ahora. Fuimos al médico y descubrimos que tiene una alergia alimentaria. Aquí está el informe. No hay nada de qué preocuparse». Francisco asintió, cruzado de brazos. «Mi hija está bien. Come bien, duerme bien. Solo tiene un poco de hinchazón. Los niños crecen, ¿sabe?». Ana pidió ver el informe. Lo leyó con atención. Era breve, vago, sin pruebas médicas, ni la firma de un pediatra especializado. Miró a ambos padres y preguntó: «¿Han considerado llevarla a un especialista para más exámenes?». Clara respondió con tono irritado: «Conocemos a nuestra hija. No necesitamos más pruebas. Esta investigación solo nos hace sentir acosados». Francisco añadió, molesto: «Soy su padre, señora López. No permito que cuestionen mi comportamiento basándose en suposiciones. Esto se está convirtiendo en un circo». Ana colocó el informe en su carpeta y la cerró con calma. «No estoy aquí para acusar a nadie. Mi prioridad es proteger a Laura», dijo, manteniendo la compostura. Clara apretó los labios, pero Francisco no se contuvo. Cuando Ana salió de la casa, escribió una nueva observación: ambiente controlado, actitud defensiva excesiva, falta de interés en exámenes médicos. El comportamiento de los padres no coincide con el estado emocional de la menor. La casa parecía perfecta,
pero las niñas como Laura lloran en silencio en hogares donde la verdad se oculta. Tarde o temprano, esa verdad siempre sale a la luz. Laura no entendía del todo qué estaba pasando, pero lo sentía. El mundo en el Colegio San Antonio se volvía más frío. Las miradas de sus compañeros cambiaban. Sofía Ramos, su amiga más cercana, dejó de sentarse a su lado. Los susurros la seguían. ¿Viste su vientre? Parece un globo. Laura fingía no escuchar, pero lo oía todo. Ya no jugaba durante el recreo, sino que se quedaba en un banco de madera frente al jardín, con su mochila en las rodillas, intentando ocultar algo que ya no podía esconderse. La chispa de bondad en sus ojos, antes tan llenos de vida, estaba al borde de apagarse. Desde la distancia, Laura observaba a Martín Gómez. Intentó sonreírle para hacerle saber que aún estaba allí, pero él evitaba mirarla, no por indiferencia, sino porque temía que cualquier gesto pudiera empeorar las cosas en su hogar. El silencio de Laura era más pesado que nunca. En casa, Francisco y Clara se miraban con tensión, hablando en voz baja. Laura los escuchaba desde su habitación, aunque subían el volumen del televisor para disimular. Las paredes, antes llenas de dibujos coloridos, ahora estaban vacías. Laura los había arrancado, como si quisiera borrar cualquier rastro de su infancia. Su juguete favorito, un caballo de peluche marrón llamado Estela, regalo de su padre por su último cumpleaños. Era lo único que abrazaba con fuerza, como si fuera lo último que no había cambiado. Laura no entendía por qué le dolía el vientre, ni sabía nada de alergias, exámenes o diagnósticos. Solo sabía que todo había cambiado desde aquel paseo con su padre a la Laguna Santa María, un lugar con agua tibia y estancada. Después de ese día tuvo fiebre, y luego comenzó el dolor. Las cosas que amaba, sus dibujos, sus risas, se desvanecían. Se sentía culpable, como si hubiera hecho algo malo, pero no sabía qué. Sus padres estaban siempre tensos. Clara ya no peinaba su cabello con suavidad, sino con prisas. Francisco, que antes la cargaba y bromeaba, ahora apenas la miraba. El miércoles por la mañana, una nueva alumna llegó a segundo grado, María González. Tenía el cabello ondulado, una mochila colorida y ojos grandes y curiosos. Era el tipo de niña que hacía amigos con una sonrisa y dos palabras. Aunque no conocía a nadie, eso no le importaba. Cuando Martín la presentó a la clase, Laura mantuvo la mirada fija en su pupitre, sin hablar ni levantar la cabeza. Pero María notó a esa niña silenciosa y sin pedir permiso se sentó a su lado. Con una sonrisa tímida, dijo: «Hola, me encantan los caballos». Laura la miró, sorprendida. Tras un momento, María continuó: «Mi abuelo tiene un caballo que se llama Estepa». Laura no respondió, pero por primera vez en semanas, esbozó una leve sonrisa. Durante el recreo, habló en voz baja solo con María, compartiendo fotos viejas que guardaba en su mochila. Incluso rió un poco. Martín las observaba desde lejos, sin intervenir, sintiendo un pequeño alivio al ver a Laura abrirse, aunque fuera mínimamente. El viernes, en la clase de dibujo, Martín pidió a los alumnos que dibujaran algo que hubieran hecho el fin de semana. Mientras los colores llenaban las hojas, María le preguntó a Laura si alguna vez había visitado una granja. Laura dudó, luego respondió en voz baja: «El mes pasado fui con mi papá a la Laguna Santa María. Había agua tibia, con hojas flotando. Jugamos mucho, pero luego me dio fiebre y empezó a dolerme el vientre». María asintió, como si entendiera. «A mí también me duele el estómago a veces después de viajar. Mi mamá dice que es por la comida». Laura respondió, casi en un susurro: «Pensé que era por la comida, pero no lo creo». Era una conversación inocente entre dos niñas compartiendo recuerdos, pero alguien más escuchaba. Martín Gómez, mientras recogía pinceles y limpiaba frascos de pintura, captó esas palabras como si fueran piezas de un rompecabezas perdido. Laguna Santa María, luego la fiebre, después el dolor. No las interrumpió ni dijo nada, pero algo en su interior se encendió. Esas palabras resonaban en su mente. El resto del día transcurrió con normalidad, pero el destino comenzaba a susurrar. A la mañana siguiente, mientras Clara Rodríguez preparaba el desayuno en la cocina,
3 golpes firmes sonaron en la puerta. No era una visita casual. Ana López estaba allí, con una carpeta negra y varios papeles bajo el brazo, su rostro inexpresivo. Francisco Martínez se levantó del sofá, desconfiado. Clara abrió la puerta, con la tensión reflejada en su rostro. Ana, con tono directo, dijo: «Buenos días, necesitamos hablar ahora». Todos se sentaron alrededor de la mesa. Laura, con los ojos aún hinchados por el sueño, estaba en el pasillo, abrazando su caballo de peluche Estela. Ana lo notó y sintió una punzada en el corazón. La conversación con Ana López era para adultos y Laura Martínez lo sabía. Desde el pasillo, abrazaba su caballo de peluche Estela mientras los mayores hablaban. Ana, con tono firme, dijo: «Señor y señora Martínez, hasta ahora solo he recibido respuestas vagas, un informe médico débil y una negativa constante a realizar exámenes completos». Francisco Martínez, con los brazos cruzados, respondió con brusquedad: «Hicimos lo necesario. Llevamos a Laura al médico y él escribió un informe. Está en el expediente». Ana mantuvo la calma. «Ese informe es superficial, de un médico general, sin pruebas. No es cuidado, es encubrimiento». Clara Rodríguez respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Laura está bien, come, va a la escuela. Es más reservada, pero eso es todo». Ana repitió, con énfasis: «El vientre de su hija está visiblemente hinchado. Su comportamiento cambió drásticamente hace semanas. Lloró cuando un profesor le hizo una pregunta simple. Ustedes dicen que es solo gases, pero…». Colocó el expediente sobre la mesa y sacó un papel. «Por eso estoy aquí. Si no autorizan un examen médico completo e independiente, con un pediatra y un especialista en enfermedades infecciosas antes de que termine esta semana, solicitaré la custodia temporal de Laura en nombre del Estado para garantizar su seguridad». La advertencia cayó como un rayo en la habitación. El rostro de Clara palideció, y Francisco perdió el control por un momento. «¿Nos estás amenazando con quitarnos a nuestra hija?», espetó furioso. «No los amenazo», respondió Ana con firmeza. «Digo que si no protegen a su hija, lo haremos nosotros. Es la ley y es lo correcto». Un silencio pesado llenó la sala, roto solo por la respiración agitada de Francisco. Clara, con los ojos cerrados, contenía las lágrimas. Con voz temblorosa dijo: «Solo queremos lo mejor para ella. No ocultamos nada». «Entonces demuéstrenlo», replicó Ana. «Acepten los exámenes. Si todo está bien, perfecto. Pero el tiempo se acaba». Ana se levantó, recogió sus papeles y miró a Laura, que seguía en el pasillo, abrazando a Estela con ojos suplicantes. Sin decir una palabra, Ana transmitió un mensaje claro: «No dejes que el orgullo cueste la salud de tu hija, o peor, perderla». Luego salió, dejando tras de sí una casa en tensión. Esa noche, Francisco no durmió. Sentado en el sofá con los brazos cruzados, miraba al vacío. Clara caminaba de un lado a otro, repitiendo en voz baja: «No se la llevarán. Es nuestra hija. Están exagerando». Pero en el fondo sabían que Ana no bromeaba. Francisco, en la oscuridad, frente al televisor encendido, no veía nada. El ruido de la calle se filtraba, pero todo había cambiado. El mundo se sentía más pequeño, más opresivo. La amenaza de perder a su hija resonaba en su cabeza como una campana. «Si no proteges a tu hija, lo haremos nosotros». Por primera vez, Francisco se preguntó si algo había pasado en aquel viaje a la Laguna Santa María. Había sido su idea, un día para estar a solas con Laura, en la finca de un amigo, lejos de la ciudad. Recordaba la emoción de Laura en el asiento trasero, preguntando si los caballos reían o si las gallinas corrían. Fue un día hermoso, o eso pensó. Laura jugó cerca del lago, se quitó los zapatos y entró en el agua hasta las rodillas, riendo. El agua estaba tibia, estancada, con hojas flotando. Francisco no le dio importancia entonces, pero ahora, con la fiebre, el dolor y el vientre hinchado de Laura,
una culpa nueva lo atormentaba. No era la culpa de un delito, sino la de alguien que no supo proteger a su hija. Mientras tanto, Martín Gómez estaba sentado en su escritorio, cerca de la medianoche. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del ventilador y la luz azul de la pantalla de su computadora, reflejada en su rostro cansado. No podía dormir. La conversación entre Laura y María González seguía resonando en su mente. Fuimos a la Laguna Santa María. Luego tuve fiebre y mi vientre empezó a doler. Buscó en Internet sobre enfermedades relacionadas con el agua estancada. Los primeros resultados mencionaban inflamaciones y erupciones leves, pero siguió investigando. Leyó cada párrafo con atención, anotando síntomas: dolor abdominal, hinchazón, fatiga. Entonces encontró una palabra que lo hizo estremecerse: esquistosomiasis, una infección parasitaria transmitida por caracoles en aguas estancadas, común en niños. Los síntomas coincidían: fiebre, dolor, hinchazón progresiva del vientre. En casos avanzados, el abdomen se inflaba como si estuviera lleno de agua. Miró una imagen de un niño con ojos hundidos, hombros caídos y un vientre hinchado, idéntico al de Laura. Su corazón latía con fuerza. Releyó el artículo, luego otro y otro más. Cada palabra reforzaba su convicción. Laura no estaba embarazada. La hinchazón no era psicológica ni por comida. Era algo serio, tratable, pero potencialmente peligroso si se retrasaba. Por fin, las piezas encajaban. En el Tribunal Regional de San Miguel, las paredes de cemento y vidrio reflejaban una seriedad implacable. Las sillas estaban llenas, pero el aire cargaba una sensación de vacío. Frente al estrado, Raúl Pérez, el abogado asignado por el Ministerio de Apoyo Social, estaba alerta. Al otro lado, Francisco y Clara, acompañados por su abogado Antonio Gómez, se veían visiblemente nerviosos, aunque intentaban disimularlo. El juez, Juan Carlos Ramos, un hombre de mediana edad con un traje oscuro y una postura firme, tomó asiento. Con un suspiro ligero, dio inicio a la audiencia. Raúl Pérez fue el primero en hablar. Señor juez, el caso que nos ocupa es grave. Laura Martínez, de 7 años, presenta síntomas físicos evidentes de negligencia, incluyendo una hinchazón abdominal preocupante. Aunque los padres la llevaron a un médico general, se negaron a realizar exámenes más profundos que podrían aclarar la causa. No podemos descartar negligencia o algo más serio. Su negativa a permitir una evaluación médica completa levanta sospechas. Solicitamos que el tribunal ordene exámenes médicos exhaustivos para garantizar la protección y el cuidado de la menor. El juez tomó algunas notas en su cuaderno y luego miró al abogado defensor. Proceda con su defensa, dijo con voz firme. Antonio Gómez, el abogado de Francisco y Clara, se puso de pie con confianza, aunque la tensión en sus hombros lo delataba. Ajustó su corbata y comenzó a hablar. Antonio Gómez, el abogado de Francisco y Clara, se puso de pie con confianza. Señor juez, mis clientes son padres responsables. Llevaron a su hija a un médico que sugirió una posible alergia alimentaria. La decisión de no realizar más pruebas fue informada, basada en la evaluación del médico, quien no vio motivos de preocupación. No hay evidencia de abuso ni negligencia. Mis clientes solo hacen lo que consideran mejor para su hija. Tomó aire y continuó. No hay negligencia. Esta familia se siente acosada y difamada. Estamos aquí para defender su integridad. El juez Juan Carlos Ramos hizo una pausa y miró hacia el fondo de la sala, donde estaba Martín Gómez. Profesor Gómez, ¿tiene algo que decir?, preguntó. Martín se levantó, nervioso pero firme, y caminó hacia el centro de la sala con una carpeta en la mano. Miró a Francisco, a Clara y luego al juez. Soy el profesor de Laura Martínez. La conozco desde el inicio del curso. Era una niña alegre, pero cambió. Se volvió reservada, triste, perdió su sonrisa. Cuando le pregunté qué pasaba, lloró y dijo que su padre era la razón. Hizo una pausa, sintiendo las miradas de la sala. No soy médico, pero al ver el sufrimiento de Laura, investigué. Encontré información sobre una enfermedad rara llamada esquistosomiasis, que causa hinchazón abdominal, entre otros síntomas.
se transmite por contacto con agua estancada, como la de un lago. Laura me contó que estuvo con su padre en la Laguna Santa María antes de enfermarse. El juez lo interrumpió. ¿Sugiere que Laura podría tener esa enfermedad? Martín asintió con confianza. Sí, señor juez, no soy experto, pero los síntomas coinciden. Pido que se ordene un examen médico completo para saber la verdad y garantizar que Laura reciba el cuidado que necesita. El juez tomó nota, mientras la tensión en la sala crecía. Gracias, profesor Gómez, dijo con voz calmada. Estudiaré toda la información presentada y pronto emitiré mi decisión. Martín regresó a su asiento, mientras Raúl Pérez, el abogado del Ministerio de Apoyo Social, le hizo un gesto de confianza. La audiencia terminó con la promesa de un fallo inminente. Todos salieron en silencio, pero con la certeza de que algo importante estaba por suceder. En la sala del Tribunal Regional de San Miguel, el juez permanecía sentado, con los dedos entrelazados, mirando los documentos sin prisa. Su rostro reflejaba que había llegado a una conclusión. Francisco y Clara, visiblemente tensos, apenas se movían. Su abogado, Antonio Gómez, se frotaba la barbilla con nerviosismo. Ana López, la asesora, mantenía una postura firme, como alguien acostumbrado a casos similares. Martín, en la última fila, sostenía su carpeta azul, con la certeza de que había dicho todo lo necesario. Ahora, la justicia decidiría. El juez levantó la mirada y habló con voz clara. Hemos escuchado con atención al representante del Ministerio de Apoyo Social, al abogado de los padres y al profesor de la menor. Laura Martínez presenta síntomas físicos y conductuales preocupantes, y la negativa de sus padres a permitir un examen médico completo es alarmante. El informe médico presentado es insuficiente, carente de pruebas de laboratorio o la validación de un especialista. Hizo una pausa, sosteniendo su pluma, mientras todos lo observaban. Este tribunal ordena que la menor sea trasladada de inmediato al Hospital Santa Lucía para someterse a exámenes médicos exhaustivos que determinen la causa de la hinchazón abdominal y evalúen cualquier otro problema de salud. El abogado defensor intentó protestar, pero el juez alzó ligeramente la mano. Esta orden es efectiva desde hoy y debe cumplirse en un plazo de 48 horas bajo la supervisión directa del Ministerio de Apoyo Social. La protección de la menor es la prioridad. La custodia permanecerá con los padres por ahora, pero cualquier demora o incumplimiento resultará en la revocación inmediata de la misma y el inicio de una investigación penal por negligencia o abandono. El silencio en la sala era absoluto. El juez respiró hondo y concluyó: necesitamos conocer la verdad y garantizar la salud de la menor. La audiencia terminó con un golpe seco del mazo. Ana López no perdió tiempo. Con los documentos oficiales en la mano, acompañó a Francisco, Clara y Laura hacia un vehículo del Ministerio de Apoyo Social estacionado frente al tribunal. Nadie habló durante el trayecto. Francisco conducía en silencio, con los ojos fijos en la carretera, aunque su mente estaba en otro lugar. Clara, en el asiento trasero, abrazaba a Laura, cuya cabeza descansaba en su hombro, con los ojos entrecerrados. La niña no lloraba ni preguntaba nada. Parecía agotada, abrumada por ser el centro de todo sin entender por qué. El Hospital Santa Lucía, ubicado a pocos kilómetros en el centro de la ciudad, era un edificio antiguo con largos pasillos y paredes descascaradas. Al llegar, fueron recibidos por la burocracia habitual, pero Ana presentó los documentos del tribunal. Esto es una prioridad, orden directa del juez, dijo al recepcionista. Una enfermera coordinó rápidamente con el médico de turno, y Laura fue llevada a una sala. Se le realizaron múltiples pruebas: análisis de sangre, orina, ultrasonido y una tomografía abdominal, supervisadas por un especialista en enfermedades infecciosas y por Ana, quien no toleraba demoras. Clara sostenía la mano de Laura durante todo el proceso, mientras Francisco permanecía apoyado contra una pared, con las manos cruzadas y el rostro pálido. Martín Gómez, afuera, esperaba en un banco de cemento en el estacionamiento del hospital, observando las ambulancias entrar y salir. No tenía permiso para entrar, pero permaneció allí, decidido a no moverse hasta saber la verdad.
Pasaron horas. El sol se ponía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Finalmente, el médico de turno, doctor Carlos Sánchez, salió de la sala. Era joven, con una bata blanca y una confianza que contrastaba con su edad. Llamó a Francisco, Clara y Ana al consultorio, mientras Martín permanecía en la puerta con permiso de la asesora para escuchar. «Hemos terminado los exámenes», dijo el doctor con calma. «Laura tiene esquistosomiasis en una etapa moderada». Clara dio un paso adelante, cubriéndose la boca, mientras Francisco cerraba los ojos lentamente, como intentando asimilar la noticia. El doctor continuó. «Es una infección parasitaria causada por el contacto con agua estancada contaminada. Los análisis muestran inflamación en el hígado, retención de líquidos y la hinchazón abdominal es una reacción del cuerpo a la infección. Es grave, pero tratable con el medicamento adecuado y seguimiento. Es crucial comenzar el tratamiento hoy mismo. Si se hubiera retrasado más, los riesgos habrían sido significativos». Ana asintió, aliviada pero contenida. Francisco susurró, «¿La laguna Santa María?» «Es muy probable», respondió el doctor. En una sala sencilla, con paredes blancas y cortinas ligeras, la luz suave de la calle se filtraba. Laura estaba recostada, comenzando el tratamiento. Su cabello estaba desordenado, pero su piel parecía menos pálida que en semanas anteriores. Clara, a su lado, acariciaba suavemente su frente. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el leve pitido de un monitor. Francisco, sentado con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, mostraba un rostro enrojecido y sin expresión. No había excusas ni enojo, solo el peso del remordimiento. El doctor se retiró, y el silencio llenó la sala. Clara fue la primera en hablar, casi en un susurro. «Pensamos que la protegíamos, pero solo nos protegíamos a nosotros mismos». Francisco no respondió. Cerró los ojos con fuerza, y una lágrima rodó por su mejilla. Con voz quebrada, Francisco Martínez murmuró, «La llevé a la laguna Santa María. Solo quería verla sonreír». Su voz temblaba. «Cuando regresó enferma no lo noté. No vi nada». Clara Rodríguez, con lágrimas en los ojos, respondió, «No queríamos enfrentar la verdad. Nos aferramos a excusas para no lidiar con el miedo». Francisco se levantó de la cama y tomó suavemente la mano de Laura. «Hija, perdóname. Perdóname por no entenderte, por pensar que estabas equivocada, por no escucharte». Laura, con voz débil, susurró, «Papá, dije que eras la razón por qué me enfermé después de ese día en el lago. No quise decir otra cosa». Francisco puso una mano en su rostro, como un niño arrepentido. «Te decepcioné, aunque no quería, pero ahora estamos aquí y nunca te abandonaremos». Abrazó a Laura con ternura, como si temiera perder algo invaluable. Laura cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía descansar. Horas después, al final del día, Martín Gómez pasó por el Hospital Santa Lucía. Ana López lo esperaba frente a la sala de enfermería, con una calma silenciosa. Le indicó que podía entrar a ver a Laura. Clara estaba allí, con los ojos hinchados pero con una expresión distinta. Humildad y algo parecido a la paz. Al ver a Martín, quiso disculparse. «Profesor, lo siento por todo. Por gritarle, por no creerle cuando intentaba ayudar a mi hija». Martín sonrió con serenidad. «No hay nada que disculpar, señora Rodríguez. Hice lo que cualquier adulto debe hacer cuando un niño calla, pero pide ayuda con la mirada». Clara, con lágrimas en los ojos, respondió, «Gracias a usted, mi hija está viva». Martín miró hacia la habitación. Laura dormía plácidamente por primera vez en semanas. Sobrevivió porque alguien se atrevió a escuchar su silencio. Conmovido, salió del hospital en silencio, sabiendo que lo más difícil había terminado. Ahora comenzaba la sanación. La luz del sol bañaba con suavidad las ventanas del Colegio San Antonio esa mañana de primavera. Los pasillos resonaban con risas y voces infantiles, pero había algo diferente. Una calma renovada. Laura Martínez caminó hacia su clase con pasos firmes. Llevaba un uniforme limpio, el cabello recogido en 2 trenzas adornadas con brillantina, y una sonrisa que había regresado a su rostro tras meses de ausencia. El tratamiento para la esquistosomiasis había comenzado a tiempo.
Aunque aún tomaba las últimas dosis, Laura corría de nuevo, jugaba con María González y dibujaba castillos coloridos en su cuaderno. La oscuridad que antes la envolvía se desvanecía. En casa, Clara aprendió a escuchar el silencio de su hija. Las conversaciones eran más honestas, los abrazos más cálidos. El temor dio paso a una preocupación genuina. Las heridas no desaparecieron por completo, pero se convirtieron en cicatrices que contaban una historia, no en un dolor crudo. Esa mañana, durante la ceremonia matutina en el colegio, Sofía García, la directora, subió al estrado con un papel en la mano. Con voz temblorosa pero firme, dijo: «Hoy queremos reconocer a alguien que fue más allá de su deber. Alguien que escuchó cuando otros no lo hicieron, que vio a un niño detrás de los signos y el miedo. Profesor Martín Gómez, por favor, pase al frente». Los aplausos resonaron con calidez. Martín se levantó, algo inseguro, pero con una sonrisa. No necesitaba el reconocimiento. Su verdadera recompensa estaba en la clase, donde Laura reía junto a su nueva amiga. Sin embargo, este homenaje simbolizaba algo mayor: el compromiso de todos los presentes con los niños, sus historias y sus silencios. De vuelta en el aula, al final del día, los estudiantes estaban llenos de vida. Laura, sentada en la segunda fila, levantó la cabeza con confianza. Martín preguntó: «¿Quién puede decirme qué pasa cuando mezclamos calor con aire húmedo?». Laura alzó la mano rápidamente, con los ojos brillando de emoción. «Lo sé, profesor, lo sé». Martín la miró, y por un momento, todo tuvo sentido. Las dudas, los pasos, las discusiones, todo valió la pena. Con una sonrisa, dijo: «Adelante, Laura, ilumínanos». Laura asintió con seguridad, y la clase estalló en risas y alegría. Afuera, una brisa suave mecía las hojas de los árboles en el patio. La vida comenzaba de nuevo, porque a veces lo único que un niño necesita es alguien que crea en él. Estimados lectores, gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este relato ha tocado sus corazones, los invitamos a compartirlo con otros y a apoyar nuestra labor para seguir dando voz a historias que importan. Su respaldo nos inspira a continuar. Esperamos contar con ustedes en futuras narraciones.